Hola, mi nombre es Gabriela Germaná. Hola, soy Karen Bernedo y junto a Gabriela Germaná he curado la muestra No es lo mismo escribir la historia que bailarla. Esta muestra se inicia cuando Sixto Seguil y Cáñado Regaray nos llaman para decirnos que tenían una serie de mates burilados que ellos habían producido en el año 2024. Sixto Seguil es un muy reconocido matero de la zona de Junín, de la zona de Cochas, y ahora trabaja con su hija Cáñado Regaray. Los dos producen mates y durante el 2024 habían decidido realizar toda una serie de mates burilados con imágenes de héroes de la historia del Perú. No los hicieron en el formato tradicional de los mates burilados, que son como redonditos, como azucareros, ni como platos, sino decidieron usar un nuevo formato que son copas. Son copas en las cuales la parte de arriba está hecha de la calabaza seca del mate burilado y luego tiene una base, digamos, que está hecha de madera. Y lo interesante es que habían hecho una selección de héroes que ellos consideraban importantes, ¿no?, para la historia del Perú, entre los que se encontraban héroes reconocidos oficialmente como Bolívar, San Martín, también un héroe indígena como Tupac Amaru, un héroe afrodescendiente como Olaya, mujeres también habían representadas en todos estos mates y además había una copa bien especial en la que ellos ligaban todos esos personajes de la historia con su propia historia familiar al representar en una de las copas a Apolonia Dorregaray, que es la madre de Sixto Seguil y que es una de las materas más importantes de la región de Cochas. Entonces era bien lindo ver cómo vinculaban a todos estos diversos héroes con su propia historia. Entonces, a partir de esta conversación en la que nos explicaron qué es lo que estaban en estos mates burilados, me pidieron que les interesaría hacer una exposición de estos mates. La sección de símbolos y protagonistas es bien interesante porque están las copas que inspiran la exposición de Sixto Seguil y de Cáñado Eregaray, pero también se hablan de los héroes y heroínas anónimas, ¿no? Y ahí está la pieza de Gaudencia Yaupari, esta pieza de textil que hace bordada, ¿no?, y que habla de las heroínas anónimas, aquellas mujeres que están en las guerras y que nadie sabe sus nombres, ¿no? Y además Gaudencia se inspira, ¿no?, en su propia madre. Entonces hay un cruce ahí, ¿no?, de entre lo anónimo y las heroínas de nuestro cotidiano. Por otro lado, también está la pieza de Rosalía Tineo, que también se llama Héroes Anónimos del Bicentenario, y tiene que ver precisamente con todas estas personas que han hecho un montón de actos heroicos y que no conocemos, porque han sido soldados de tropa, porque han ayudado desde corredores de espionaje, desde llevar mensajes, ¿no? Y cuántas personas de alguna manera han perdido la vida, han hecho actos heroicos y nadie les ha reconocido en la historia, ¿no? Entonces yo creo que estas dos piezas son bien interesantes porque apuntan a eso. Luego está la pieza de Fray Luis Berrocal. Es bien interesante porque es toda una instalación de héroes y heroínas y algunas no son tan conocidas, ¿no? También esa pieza está llena de personajes y de protagonistas locales, ¿no? Como por ejemplo Ventura Jalamaki, Brígida Silva de Ochoa, ¿no?, junto a héroes y heroínas muy conocidos también, ¿no?, como Tupac Amaru, María Parado de Bellido, Micaela Bastidas, Miguel Grau, Alfonso Ugarte, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta pieza pone a todos en el mismo panteón, ¿no?, por decirlo de alguna manera. En la sección Incas, lo que vamos a encontrar son piezas que hacen referencia a distintas lecturas sobre este tema de los incas, ¿no? Desde piezas que hablan sobre la llegada de los españoles y la captura de Atahualpa, y aquí hay una pieza muy bonita que es un video de una danza, el Apu Inca, donde se ve esta batalla entre los españoles y los incas. Y lo interesante de esta danza es que cada vez que es bailada, ¿no?, puede tener distintos finales y distintas acciones. No es como una historia escrita en papel, como solemos aprender la historia, ¿no? Los episodios fueron de esta manera y siempre se va a referir a ese episodio de exactamente la misma manera, tal como está escrito en el papel. Sino lo interesante es cómo a través de las danzas se va, cada vez que se vuelve a danzar, nuevas cosas aparecen. Nuevas cosas aparecen, hay distintos elementos que van apareciendo de acuerdo al nuevo contexto en el que se va realizando esa danza, ¿no?
Y entonces, en algunos casos, es interesante porque esta batalla entre españoles e incas, en algunos casos los incas ganan. Entonces, eso también es interesante para ver cómo se puede contar la historia desde otras experiencias y quizá también desde reivindicaciones, ¿no? De reivindicaciones, porque esta historia constituye un trauma bastante grande, ¿no? Para las poblaciones indígenas y cómo la llegada de los españoles, pues, es violenta, ¿no? Esta imposición violenta, y a la hora de poder actuarla y que ganen los incas en vez de los españoles, también se constituye una especie de resistencia frente a esta historia de violencia, ¿no? También hay en esta sección, tenemos también fotos sobre esta danza del Apu Inca, sobre la chonguinada, donde también se hacen referencias a episodios de la historia de los incas. También un retablo de Jesús Urbano Cárdenas sobre episodios de la historia de los incas. Y también hay una obra bien interesante que es de Enrique Casanto. Y Enrique Casanto pinta a Juan Santos Atahualpa y a su hijo Josecito. Es un héroe que tiene mucha importancia en el área de la Amazonía. Es un héroe que tiene, según cuenta Enrique Casanto, el pintor de estas dos obras, tiene tanto ascendencia inca como ayánica, porque el pintor es ayánica, ¿no? Y cómo este héroe se ha convertido en una personalidad muy importante para poblaciones amazónicas, y sobre todo cómo lideran toda una revolución en contra de los españoles en el siglo XVIII, y cómo este héroe es tan importante para ellos, pero no ha sido tan rescatado, digamos, para una historia oficial, ¿no? Hay conocimiento de Juan Santos Atahualpa, pero no de la misma manera que tenemos de otros héroes que se rebelaron frente al Imperio Español. La sección de Tupac Amaru tiene piezas de Cusco y del Valle del Mantaro, de la región Junín. Tupac Amaru termina siendo una figura muy interesante, muy importante y relevante, sobre todo en la década del 70, gracias al gobierno nacionalista del general Velasco Alvarado, que pone a Tupac Amaru como un ícono, como un héroe nacional, ¿no? Y a partir de ahí la producción cultural sobre Tupac Amaru de alguna manera se dispara, ¿no? Empieza a haber mucha producción cultural, no solo desde el arte tradicional, sino desde el arte contemporáneo. Pero ¿qué impacto tiene en la producción cultural local, ¿no? De diferentes regiones del país, ¿no? Se empieza a poner la figura de Tupac Amaru en textiles, en trajes de danza, ¿no? De alguna manera, yo creo que es importante el gobierno de Velasco Alvarado porque hace algo que no había sucedido en el centenario de 1921, ¿no? Que es darle importancia a la heroicidad indígena. Si nosotros vemos lo que pasa en el bicentenario de 1921, héroes y heroínas casi no habían, y los héroes eran los militares, ¿no? No aparece Tupac Amaru como figura en el centenario, ¿no? Y Micaela Bastidas tampoco. Entonces es el sesquicentenario, que es justo durante el gobierno de Velasco Alvarado, que él pone en valor estos liderazgos indígenas, y ahí Tupac Amaru cobra una relevancia muy importante, ¿no? Entonces esto también se ve reflejado tanto en el arte contemporáneo como en el arte tradicional. Las piezas que están en la exposición son esclavinas de la colección de Antonio Paucar y de los artistas Fabián, ¿no? De los talleres de los artistas Fabián, que se usan en las danzas de las negrerías, por ejemplo, ¿no? En el Valle del Mantaro, y ahí nuevamente regresamos a la gran frase de Antonio Cornejo Polar, porque es una historia que se está bailando, ¿no? Que se está dibujando con el cuerpo, ¿no? Y eso lo sentimos totalmente cuando vemos estas esclavinas con las imágenes de Tupac Amaru y con estos motivos tan bonitos que tienen alrededor, ¿no? Otra pieza que está en la exposición es un textil cusqueño que tiene estos Tupac Amaru escondidos, ¿no? De los que habla Pablo Macera, de cómo escondían, ¿no? Pablo Macera tiene un texto en el cual él habla de cómo se esconde la imagen de Tupac Amaru después de las prohibiciones que hubieron sobre su figura, sobre sus retratos, sobre el habla del quechua, cómo a toda su descendencia se le aniquila, se le mata, ¿no? Y una forma de resistir a ese agobio, a esas prohibiciones, a ese maltrato, es esconder el culto a Tupac Amaru en las yicyas de San Isidro Labrador,
porque San Isidro Labrador se celebra el 17 de mayo y el 17 de mayo es el martirologio de Túpac Amaru. Entonces, como parte de las yiyas, de la celebración de San Isidro Labrador, se escondía la figura de Túpac Amaru y tenemos una manta que tiene unos Túpac Amarus escondidos también acá. Otra de las piezas que hay es una imaginería de Germán González, que proviene de la familia González Paucar de imagineros, ¿no? Que también es bien interesante, es parte del martirologio, ¿no? Esta escena tan famosa que además está plasmada en el poema de Romualdo de cómo quieren romper las extremidades de Túpac Amaru y cómo resiste tanto tiempo él, ¿no? Antes de que sus miembros sean destrozados de esta manera tan cruel. Y de alguna manera ese episodio histórico ha sido muy representado y es muy importante en distintas partes del Perú. Por ejemplo, hay partes del Perú donde la gente te dice aquí llegó el brazo, ¿no? Porque luego, por una ordenanza del virrey de la época, todos los miembros del cuerpo, tanto de Micaela Bastidas como de Túpac Amaru, fueron desperdigados por diferentes lados, ¿no? Como ejemplo de que no vuelvan a rebelarse. Y hay gente que te dice, ¿no? Cuando tú viajas en esa ruta de Túpac Amaru, ¿no? Hay gente que te dice aquí llegó el brazo, aquí llegó la pierna, ¿no? Y por eso ese episodio es tan representado en el arte, en la literatura, ¿no? Luego hay una pieza de Javier González Paucar, que es un maguey, ¿no? Él está experimentando mucho con la técnica del maguey y es un Túpac Amaru que sale de un tronco, ¿no? También es una pieza muy bonita. Hay otra parte de la muestra que está dedicada a la independencia. Y lo que queríamos ahí mostrar es cómo tenemos muchas imágenes de la independencia a partir de pinturas académicas, ¿no? Que se han convertido como en las imágenes oficiales de la independencia, como la Declaración de la Independencia por San Martín, que está él en un balcón dirigiéndose a la gente en Lima en 1821. Y esta es una imagen que queda de una pintura hecha por un pintor académico, Juan Lepiani, que además la hizo algún tiempo después de proclamar la independencia. Pero esa es la imagen que nos ha quedado y se ha repetido y repetido constantemente. Y de esa manera hay otras imágenes también que se han instituido como las imágenes del proceso de la independencia, que solo son una mirada a la independencia. Entonces, lo que hicimos fue, conocíamos la obra de Jesús Urbano Cárdenas, retablista, y nos pareció interesante cómo él se inspira en esas imágenes de la pintura académica, esas imágenes oficiales, pero para representarlas en retablos. Y es bien interesante cómo a la hora de pasar de una pintura que es bidimensional a un retablo que es tridimensional, adquiere otra dimensión. No solo eso, sino que el retablo tiene una serie de características visuales, ¿no? Las puertas con las flores, muy coloridos, y entonces esa escena académica tan solemne se transforma casi en algo mucho más cercano, ¿no? Cuando está representada en esos retablos. Y en algunos casos, además, él ha transformado un poco la composición original de esa escena académica, como en uno de los retablos, que es justamente el de la Declaración de la Independencia. Él mira el cuadro de Lepiani, pero mientras el cuadro de Lepiani está compuesto de tal manera que en el primer plano está San Martín dirigiéndose al pueblo, en el retablo de Urbano, en primer plano lo que tenemos es a esta audiencia que va a escuchar la independencia y San Martín queda al fondo, en segundo plano, y lo primero que vemos es esta audiencia, además que la individualiza y pone a individuos que vienen de distintos grupos. Hay una señora cusqueña, hay una persona yaninca también, los reconoces por sus trajes, entonces lo que hace es darle la vuelta un poco al cuadro de Lepiani. Pero además de estas imágenes oficiales, nos interesó también el caso de dos obras que relatan batallas locales, ¿no? Porque la independencia no solo se libró en estas grandes batallas que nosotros conocemos a través de los libros, hubieron también batallas que tuvieron mucho impacto a nivel regional, pero que no han sido tan destacadas. Uno de los artistas, que es un imaginero de Huancavelica, representa el puente de Iscuchaca. Es un puente muy importante que une distintos caminos en el área de la Sierra Centro-Sur. Y por allí, bueno, pasa el comercio, pero también durante la Guerra de la Independencia por allí pasaban los distintos ejércitos, ¿no? Y entonces lo que hace Manuel Breña, que es el artista, es representar uno de estos enfrentamientos que tuvo lugar en ese puente, que es muy simbólico para toda la región, entre realistas y patriotas.
Y la otra obra que habla de una batalla local es la batalla de Azapampa, que ha sido hecha por los hermanos Pedro González Paucar, Javier González Paucar y Antonio Paucar, de la región de Junín. Y también representan esta otra batalla que además fue muy violenta para esta población local. Y claro, cuando pueden ver la obra van a ver la cantidad de personas que mueren en esta batalla, la violencia, ¿no?, de esta batalla en esta obra realizada por ellos sobre este episodio local. La Guerra del Pacífico atraviesa en mucho nuestra identidad. O sea, ¿quién no se acuerda en el colegio que le han enseñado de Miguel Grau, ¿no? Y el combate de Angamos, lo sabemos todos. Es más, hay miles de plazas Grau, ¿no? Y cuando uno piensa en la guerra con Chile, piensas en Miguel Grau y piensas en el Huáscar, ¿no? Y poco se conoce de esta resistencia heroica indígena que hubo en la Sierra Central, ¿no?, en la campaña de la Breña. Poco se conoce que el respiro que nos dio esa resistencia, esa campaña liderada por Andrés Avelino Cáceres y su esposa Antonia Moreno, que también tuvo un rol muy importante ahí, ¿no? Y esa resistencia fue tan fuerte que ha marcado en mucho la identidad del Valle del Mantaro y por eso hay tantas piezas sobre el tema, ¿no? Entonces, en la exposición decidimos con Gabriela dividir en dos, ¿no? Por un lado, esta parte que habla de estas batallas conocidas, como el combate de Angamos, la batalla de Arica, estos héroes que vemos en los monumentos de Lima y que conocemos muy bien, ¿no? En la sala tenemos dos danzas, tenemos un video, ¿no?, que plasma las danzas de los abelinos y de la Mactada de Cáceres, o Tropa de Cáceres. Una es una danza en la cual salen mujeres, salen hombres, los soldados de Cáceres. Mactada viene de Macta, Macta significa joven, y son los soldados jóvenes, ¿no?, y las rabonas. Pero que si nosotros vemos las danzas están muy lejos de las representaciones de Pancho Fierro y de los cronistas y que estaban detrás, para nada, ¿no? Vemos a mujeres aguerridas, ¿no?, bailando codo a codo con los hombres, ¿no? Entonces es otra clase de representación. De hecho, en el Valle del Mantaro existe, creo, el único monumento que existe una rabona, que es a Leonor Ordóñez. Hay una placita que tiene el monumento a una rabona de la resistencia de la Breña, ¿no? Otra de las danzas importantes que también están en el video, pero que además tiene varias piezas, que son los abelinos. Tenemos el traje de danza del artista Antonio Paucar. La mayoría lo conoce como performer, pero él también baila abelino y también es imaginero, ¿no? Viene de una familia de imagineros, también es imaginero. Él nos ha prestado su traje con su máscara. También hay un mate burilado sobre los abelinos. ¿Quiénes eran los abelinos? Los abelinos eran los soldados de Cáceres que se disfrazaban de mendigos, de locos. Por eso sus trajes tienen como jirones, ¿no? Pero los danzantes bailan con su terno adentro o bailan con su traje de militares adentro, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos a abelinos, los vemos con su traje como haraposo afuera, ¿no?, por afuera, y dentro están con sus ternos o con sus trajes de militares. Y lo que hacían ellos era fingir que eran locos, esta demencia, y iban a espiar los planes de los chilenos, ¿no? Entonces se hacían, ¿no?, los que estaban ahí, nos decían los locos y ahí escuchaban, ¿no? Y esta danza está reivindicada en muchos aspectos, ¿no?, en mucha de la producción cultural del Valle del Mantaro, ¿no?